Para contextualizar el debate, tenemos a un paciente de apenas 2 años con una enfermedad renal terminal por glomerulonefritis crónica. Actualmente se encuentra en hemodiálisis y necesita un trasplante en el menor tiempo posible debido a su pronóstico desfavorable. Su gemelo parece como un posible donante vivo, pero esto significa intervenir sobre una persona sana que posteriormente vivirá con un solo riñón. Además, la familia no cuenta con los recursos económicos para acceder a alternativas como un órgano artificial. Por esto, el problema no es solamente el trasplante, puede realizarse, sino bajo que en condiciones seriamente éticas y aceptables no es posible. Desde distintos principios encontramos 4 elementos, como lo puede ser la beneficencia, al buscar el beneficio del receptor, la no maleficencia al evitar daños innecesarios al donante, autonomía al respetar su decisión y justicia al considerar que las condiciones económicas no deberían determinar el valor o las posibilidades de una vida. Bueno, entonces en cuanto a las problemáticas médicas asociadas, aquí el problema no sería solamente el médico, sino la parte ética, más que todo teniendo en cuenta que los principios de Beauchamp y de Childress van a estar como en algún tipo de conflicto. Entonces, se dice que la beneficencia buscaría salvar al gemelo enfermo naturalmente, pero la no maleficencia nos recuerda que no podemos ignorar el daño que va a sufrir el gemelo sano. Además, que aunque hay que tener en cuenta que aunque los padres puedan decidir por él, tengan la capacidad de hacerlo, su autonomía no puede ejercerse directamente porque es un niño de 2 años. Entonces, no tiene la capacidad intelectual, ni física, ni de ningún tipo para ejercer su autonomía y su derecho a elegir qué puede y qué no puede hacer con su cuerpo. Entonces, además, desde la justicia también hay que garantizar que ambos niños tienen que ser protegidos igualmente. También Fritz Jarr plantea algo que es que el gemelo sano no puede ser tratado como un simple recurso para salvar la vida de su hermano. Desde el punto de vista social, encontraremos varios problemas relacionados directamente con estos 4 principios. Primero está la desigualdad económica. La familia no puede acceder a todas las alternativas terapéuticas, lo que plantea un problema de justicia, porque el acceso a posibilidades para proteger la vida no debería depender únicamente de los recursos económicos. También está la presión familiar. Aunque el gemelo quiera donar, debemos preguntar su decisión y ver si es completamente libre. Aquí es fundamental la autonomía, porque ayudar a un hermano debe ser una elección y no una obligación impuesta por su familia o por la sociedad. En cuanto al donante, la no maleficencia exige valorar cuidadosamente los riesgos de intervenir sobre una persona sana. Al mismo tiempo, la beneficencia busca que el trasplante realmente represente un beneficio significativo para el receptor. Finalmente, la discusión limitada de órganos nos lleva nuevamente al principio de justicia, mientras que la solidaridad permite comprender lo que alguien puede ayudar a su hermano. En conclusión, estos principios muestran que buscar el bienestar de una persona no debe significar ignorar los derechos y el bienestar de otra. Bueno, en este caso existen varios dilemas bioéticos que van a entrar en conflicto con ciertos valores. El principal dilema en sí es que tienen que decidir entre salvar la vida del paciente A y o proteger la integridad de su hermano sano. También se está en conflicto entre la decisión de los padres y la autonomía del niño, ya que éste no puede expresar su voluntad debido no solo a su corta edad, sino que no está en la capacidad intelectual de hacerlo. Entonces se podría estar vulnerando, simplemente podría no estar pensando en todo el daño que se le puede hacer al donador, que es el otro, el gemelo sano. Esto puede hacer un daño gigante al donante y acá es lo que les estoy comentando que va a enfrentar la beneficencia con la no maleficencia, porque para eso también volvemos a hablar de Fritz-Jarr y de justicia, y es que los dos hermanos necesitan y merecen una protección igualitaria. Además que Fritz-Jarr nos dice que el gemelo sano tiene dignidad propia y no debe ser visto solamente como un medio o alguna forma para salvar a su hermano. Bueno, entonces, para entender este dilema debemos revisar los límites que nos impone la ley. En Colombia, el marco jurisprudencial es estrictamente protector. La ley de 1805-2016, en su artículo 15, prohíbe de forma categórica la donación de órganos de menores de edad. La única excepción permitía la donación de médula ósea, porque el Estado interviene así, porque un niño de no tiene la autonomía para decidir, y sus padres, al estar en un profundo conflicto de intereses, no pueden dar un consentimiento sustituto para extraerle un órgano al gemelo sano, ya que
esto constituiría una mutilación injustificada. Sin embargo, la barrera nacional nos lleva a un problema internacional. El poder adquisitivo de algunas familias promueve el turismo de trasplantes. Buscar países con legislaciones laxas o vacíos legales para realizar este procedimiento genera un grave debate sobre el imperialismo médico, donde los derechos humanos y la protección de menores se negocian según la geografía y el. Bueno, ahora pasando con las materias de riesgo, desde una perspectiva social, hablamos las consecuencias de permitir este tipo de actos en 4 niveles. Primero, el riesgo permisible. Si la sociedad acepta este procedimiento, se evitan inmediatamente las barreras de protección infantil, abriendo la puerta a los llamados niños medicamentos, concebidos o utilizados simplemente como banco de repuestos. Segundo, el riesgo sospechado. Tenemos que legitimar estas prácticas fomentando de manera encubierta la comercialización de componentes biológicos y la aceptación en redes de turismo médico. Por tercero, el riesgo residual, el daño ético que se queda en la sociedad a largo plazo. Incluso si el trasplante es un éxito, normalizamos la cosificación del ser humano, violando el principio de Fritz-Jarr de tratar a cada persona con un fin y no como un medio. Finalmente, el riesgo permitivo. Hay un día la sociedad colombiana solo permite el riesgo médico asociado a los tejidos regenerables, el daño físico, emocional y social de extraer un órgano sólido a un menor debe seguir siendo, y debe seguir siendo un riesgo absolutamente no permitido. En cuanto a los riesgos relacionados con el sector salud, encontramos cuatro tipos. Primero, el riesgo residual, que es el que permanece incluso tomando medidas de seguridad. En este caso, sería el hecho de que el gemelo donante quedaría con un solo riñón, además de los posibles riesgos de la cirugía. Segundo, el riesgo sospechado. Debido a que el niño tiene apenas 2 años, no podemos conocer completamente las posibles consecuencias que tendría la donación sobre su salud a largo plazo. Tercero, el riesgo previsible, que incluye complicaciones propias de la nefrectomía, como sangrado, infección, complicaciones anestésicas y posibles problemas futuros de presión arterial o función renal. Finalmente, el riesgo permitido. Aunque en medicina algunos riesgos pueden aceptarse cuando existe un beneficio proporcional, en este caso debemos cuestionarlo, porque el donante es un menor que no puede consentir autónomamente una intervención irreversible. Bueno, en cuanto a la relación entre estados, en este caso la maduración ético-social, significa que el avance de la medicina debe ir acompañado de la mano o crecer proporcionalmente junto con la responsabilidad. Entonces, en sí mismo, el trasplante es una conducta biotecnológica típica. Cuando se utiliza el objetivo de esto es preservar la vida, obviamente, pero tiene que respetar ciertos criterios éticos y legales. En cambio, podría llegar a volverse atípico cuando se plantea intervenir a un menor que es sano y que no tiene la capacidad ni física ni intelectual de consentir. Además, que tienen que existir límites para hacer esto. Finalmente, la biopolítica también habla de que se tienen que establecer ciertos límites mediante leyes que busquen proteger a los menores, a ambos. Por eso, la tecnología médica no debe avanzar por encima de la dignidad y de los derechos humanos. Para equilibrar la libertad de la familia con la protección del gemelo sano, proponemos varias acciones. Primero, continuar con las alternativas disponibles para el paciente A, como la hemodiálisis, mientras se busca un donante compatible por las vías legales. Segundo, proteger la integridad y los derechos del gemelo sano, evitando considerarlo únicamente como una fuente de órganos para su hermano. Tercero, realizar una valoración interdisciplinaria con médicos, bioeticistas, psicólogos y profesionales jurídicos para analizar todas las alternativas y sus consecuencias. Finalmente, se debe evitar que la capacidad económica permita trasladar el procedimiento a otro país simplemente para evadir las restricciones legales. La libertad de la familia para buscar tratamiento debe existir, pero tiene como límite la protección de los derechos fundamentales del menor. ¿Quieres ver en lo que